Pablo Quintero es politólogo, también es consultor político. Pablo, bienvenido a Extra News. Gracias, Juan. Gracias. Serie de acontecimientos recientes, los que se han registrado en Venezuela y también que tienen que ver, que involucran a Venezuela, ese supuesto ataque, ¿no?, del gobierno de los Estados Unidos en agua internacional. Ya ahí es una violación del derecho internacional, violación de la Carta de Naciones Unidas contra una embarcación que no identifica, deja ambiguo realmente el origen o de dónde zarpó esa embarcación y también cuál sería el destino. Y acá, algo muy importante, el uso aparente de civiles para presentarlos como supuestos terroristas sin ningún elemento probatorio. Parte de lo que ha ocurrido durante las últimas horas y que eso además se engloba mediáticamente en esa guerra híbrida que va de la mano también. Guerra multiforme, le dicen las autoridades de Venezuela, que viene ejecutando desde hace años el gobierno de los Estados Unidos, los diferentes gobiernos de Estados Unidos contra Venezuela. Entonces, ¿qué componentes podemos destacar acá y hasta dónde nos puede llevar todo esto? Sí, lo primero es destacar que Venezuela durante 10 años aproximadamente ha sido víctima de unas constantes amenazas, porque esta no es la primera. Durante el 2019 hasta el 2022 se desplegaron tropas en el Comando Sur. También se intensificaron las sanciones hacia PDVSA, sanciones sectoriales, sanciones individuales. Venezuela hoy es uno de los primeros países víctimas de sanciones, con más de 1000 sanciones sobre Venezuela, que afectan indudablemente la calidad de vida de todos los venezolanos y el principal aparato económico productivo, que es el petróleo. Lo otro, considerar que lo que vimos ayer, en la tarde, este anuncio de Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, puede confirmar la posibilidad o la tesis de que se realizó un asesinato a civiles de forma no comprobada, extrajudicial, además violatoria de los derechos humanos. Puede ser considerado incluso un crimen de guerra, sobre todo hacia una embarcación que no se corresponde desde el punto de vista proporcional con lo desplegado en el Comando Sur. Estamos hablando de un despliegue multimillonario para atacar una embarcación con 11 personas no identificadas al día de hoy. Y lamentablemente todo esto forma parte de un decálogo de guerra cognitiva, de guerra híbrida, de guerra utilizando mecanismos de posverdad, inteligencia artificial, desinformación, utilizando todo el arsenal mediático acostumbrado por parte de los Estados Unidos, no solamente de ahorita, sino desde la guerra de Vietnam, muchísimo antes incluso, donde se crean estas realidades paralelas, donde se crean estas matrices de opinión, estas fábricas de titulares que sirven de pretexto para incidir en la política local de otros países, violando la autodeterminación de los pueblos, la Carta de los Derechos Humanos y un sinfín de leyes del derecho internacional. Por otro lado, también observamos una política tipo de emperador, con características delirantes de un funcionario, en este caso de la Casa Blanca, como lo es Marco Rubio, con actitudes megalómanas, donde básicamente el foco central al día de hoy es Venezuela, como si no existiese en otra parte del mundo problemas, teniendo en consideración que la lucha antinarcóticos no solamente debe enfocarse en el Caribe, en el Pacífico, según informes de la DEA, informe 2024-2025, la mayoría de la droga transportada por allí. Salida de Colombia, salida de Ecuador. Hay muchísimo material de análisis y probatorio también que indica que toda esta situación se debe a tratar de desviar la atención de los Estados Unidos sobre los últimos acontecimientos, que era la visita y las expectativas altas que tenía la Unión Europea sobre Trump en el caso de Zelensky. Lo otro es el acercamiento de Modi, presidente de, en este caso, Autoridad Suprema Primer Ministro de la India, correcto, hacia el presidente Vladimir Putin, hacia Xi Jinping también. Estamos hablando de esa formación de ese bloque oriental por completo. Esa formación de ese bloque oriental, bloque de la cual dos países, en este caso Rusia y China, forman parte del Consejo de Seguridad de la ONU, que no es poca cosa. Vemos también que aquí existe algún tipo de desvío de la atención y se utiliza a lo mejor este barco o esta situación en el Caribe como una especie de señuelo para tapar el impacto de ese bloque geopolítico económico importante, porque no estamos hablando solamente de Rusia y de la India, estamos hablando de muchísimos países, incluso de esta región, Venezuela. Al día de hoy el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, se encuentra y fue recibido con honores allá en China. Por otro lado, vemos también que esta situación de enfoque hostil sobre Venezuela ya se vio con las deportaciones masivas hacia El Salvador, la revocación del TPS y una gran cantidad de
ataques sistemáticos contra la población de forma desproporcionada. ¿Elementos para ejercer presión contra el gobierno? Sí, pero la desproporción es una política exterior. Eso que vimos ayer del Comando Sur disparando un dron a una embarcación de 12 metros aproximadamente con 11 personas es absolutamente desproporcional. Pero las características quizás un poco bipolares y extrañas de este mandato de Donald Trump apunta a que se debe posicionar ante el mundo sobre al menos una doctrina de destino manifiesto, aquella en la que Estados Unidos era el enviado de realizar un proceso de pacificación en los países de la región, el enviado de Dios incluso para arreglar todos los problemas. Y es algo absurdo realmente, porque estamos hablando de doctrinas que no entienden las relaciones multilaterales y cooperativas al día de hoy en el mundo. Pero por otro lado vemos algo muchísimo peor, es que esto también se está utilizando para tapar conflictos internos dentro de la política interior de los Estados Unidos, como lo son los papeles de Jeffrey Epstein, por un solo ejemplo, los problemas económicos que tiene Estados Unidos también. Principal consumidor de droga, principal consumidor de productos como el fentanilo, una droga que básicamente ha sido la denominada el fantasma de las ciudades, y eso es algo que está en las redes sociales, mucha gente afectada por eso. Entonces vemos que esta política de hostigamiento y de agresión también se vio, y es importante que aquellas personas que nos escuchan lo hayan visto de forma retrospectiva. Se vio con Raúl Mulino, presidente de Panamá, donde el presidente Donald Trump lo amenazó con enviarle tropas, argumentando que eso le pertenecía a los Estados Unidos, sin importar el tratado Torrijos-Carter, sin importar todo lo que ha hecho Panamá también allí. Lo otro son las amenazas, Juan, hacia Brasil en el tema arancelario, y las amenazas que existieron también con Colombia, de una crisis de 72 horas, 75 horas con los aranceles. Y también pasó con Claudia Sheinbaum. Estamos hablando del mismo patrón de amenazas que busca algún tipo de respuesta de subordinación hacia otros países que buscan maneras de sobrevivir también. 52 años después, Pablo, 53 prácticamente, porque en el 72, 73, la administración Nixon declaraba la lucha contra el narcotráfico, la guerra contra las drogas, esa famosa guerra que venía implementando Estados Unidos durante más de medio siglo, que era ya una política de Estado, una de las principales políticas, ¿no?, de las prioritarias de la Casa Blanca. ¿Qué ha pasado entonces en este medio siglo? Colombia sigue como el principal país productor de droga. Correcto. México sigue siendo uno de los principales productores con cartel incluido. Y funciona además como tráfico, además, tú lo has dicho, por el Pacífico, y también Centroamérica. Ecuador no se puede quedar por fuera, Perú tampoco, incluso tienen allí integrantes de la mafia albanesa que ha venido denunciando el gobierno de Venezuela durante los últimos días y que han estado vinculados con acciones de tipo desestabilizadoras o intentos de acciones desestabilizadoras. O sea, aquí estamos hablando de componentes, ¿no? Es como un cóctel de todo. A lo que iba, seguir argumentando la lucha contra el narcotráfico 50 años después, 50 por poquito, son 52, 53, después de esa guerra fracasada de Estados Unidos, porque si a la lógica vamos, esto no tiene ningún sentido. Tampoco tiene sentido el despliegue de tantos buques sobre el Caribe. Inicialmente, con los primeros 4 buques eran aproximadamente 4.500 militares. Después se desplegaron poco a poco otros 4. La invasión a Panamá, para ejecutarla, Estados Unidos utilizó cerca de 25.000. Entonces, la desproporción va muchísimo más allá, tú lo comentabas, pero tampoco es una cantidad necesaria como para una invasión a Venezuela. Entonces, sí, no allí en cuanto a las similitudes entre Panamá y Venezuela, partimos también de la idea de que en Venezuela existe un proyecto político ideológico que no va a entregar la soberanía de el territorio hacia los Estados Unidos, muchísimo menos rodearlo de bases militares. Hay un proyecto político y económico bastante claro de independencia, que cualquier agresión hacia nuestro país va a tener el máximo y profundo rechazo por parte de las Fuerzas Armadas. Por otro lado, entender que cualquier proceso político, en este caso que utiliza Donald Trump todo el arsenal mediático sobre Venezuela, en este caso, contra la lucha del narcotráfico, se está haciendo sobre un país que también ha luchado contra el narcotráfico. Y los datos están sobre la mesa, en las redes sociales y en los grandes informes. Pero todo esto también responde, Juan, a una forma de hacer política torpe, en el sentido de que tienes muchísimos frentes abiertos, guerra de aranceles, amenazas a líderes políticos, intervención en países como en Haití, precisamente, que sucedió hace varios años, participación de grupos mercenarios en la región, porque no podemos dejar a un lado lo que ha pasado con grupos mercenarios como
Jordan Trudeau, por ejemplo, o Eric Prince. O sea, que estamos hablando de una forma de hacer política despiadada que contempla el resto de los países como una especie de alumnos subordinados a un faro de democracia que se pintó durante muchísimo tiempo, que al día de hoy es inexistente. No es un país ejemplar, es un país con altas cifras de asesinatos, con altas cifras de tráfico de drogas, con grandísimos problemas de polarización y de desigualdad social, que de eso pareciera no estarse hablando. Y cuando se habla, evidentemente la atención gira en torno a Dinamarca, Groenlandia, que también sucedió una amenaza sobre Groenlandia, de invasión sobre ese territorio, o amenazas incluso con arancelarias hacia Francia, Italia, España. Estamos aquí hablando de una política incluso que es eufórica y que desde el punto de vista personal parte de un delirio de grandeza, que considera que el mundo debe estar arrodillado hacia los Estados Unidos, y ya la política no es así al día de hoy. ¿Qué real peligro representa, por un lado, Estados Unidos, ¿no?, para Venezuela? Y Pablo, por otro lado, estos países que han venido reconociendo esa narrativa empleada desde Estados Unidos del cártel de los soles, que han venido reconociendo esa narrativa como un grupo criminal, un grupo terrorista. Se ha sumado la Argentina de Milei, se ha sumado Paraguay, se sumó también Ecuador, es correcto, y recientemente se sumó la República Dominicana. Se espera además que lo haga también muy pronto Perú, porque ya se han dado comentarios del Ministerio de Exteriores. Entonces, por un lado, ¿qué peligro real representa los Estados Unidos con toda esta acción delirante de la Casa Blanca contra Venezuela? Y por otro lado, por decirlo de alguna manera, tentáculos en la región. Sí, a ver, allí el reto de la izquierda democrática, el reto de los principales países que consideran que no hay nada más sagrado que la autodeterminación de los pueblos, la capacidad de libre comercio, es fijar una posición en conjunto, y ya lo hizo la CELAC hace poco. Se esperan otras reacciones también, por supuesto, pero aquí también estamos hablando de que hay una política ofensiva, hay una diplomacia ofensiva sobre estos países incluso. No podemos olvidar también que, a pesar del fanatismo que existe entre Javier Milei y Donald Trump, hay aranceles, y esos aranceles siguen dándose al día de hoy. Entonces, lo que podemos esperar aquí es una alineación de varios bloques. Un bloque de países occidentales subordinados a los intereses principales de Estados Unidos, y un bloque completamente diverso, culturalmente incluso, tratando de compensar eso que sucede en este lado de Occidente. Pues vaya panorama, Pablo. Se esperan desde luego también reacciones de la población. Ya hemos visto cómo durante las últimas semanas se han venido pronunciando diferentes movimientos sociales, tanto en Venezuela como en el país. ¿Estar atentos, estar alerta la población a lo que pueda seguir ocurriendo? Sí, yo creo que también aquí hay una respuesta, Juan, de lo que ha hecho Venezuela con China y el reforzamiento de relaciones con la India. Y eso es algo que no perdona la administración de Trump al día de hoy, que países como Venezuela puedan construir riqueza y relaciones con otros países de ese bloque. Tal es el caso de Xi Jinping, que hasta un teléfono celular le regaló al presidente Nicolás Maduro. Y no solamente eso, la vicepresidenta Delcy Rodríguez recibió al embajador de la India para realizar tratados de cooperación energética y económica con la India precisamente. Y tampoco podemos olvidar, desde el punto de vista de recordar todo lo que ha sucedido, la visita del presidente Nicolás Maduro hacia Moscú. No es poca cosa. Y ahí son imágenes que hablan al mundo también. Se espera también dentro de pronto en agenda política de alto nivel encuentros de primer nivel. Correcto. En Caracas con países del Asia Occidental. De momento no se ha revelado muchísima información, pero ya los tiros van apuntando hacia la República Islámica de Irán y una posible visita de Estado. Pablo, muchísimas gracias. A ti, Juan Carlos. Muchísimas gracias a ti. Un placer y bienvenido. Gracias. A ustedes también gracias. Somos @extranews.